Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para el hogar, cuánto te sale asegurarte contra los riesgos más importantes contra los que está expuesto tu departamento y en qué compañías conviene hacerlo. Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la visita del economista José Luis Espert. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y una vez más ha venido Miguel Cielonca para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Ale? Aquí. Bueno, vamos a arrancar con las noticias que tenemos para hoy. Vamos a arrancar hablando de la economía y esta semana se conocieron los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para la economía argentina con una caída del 1% este año y una recuperación con un crecimiento del 2,8% para el año que viene. Santi, suena bastante optimista el pronóstico, ¿no?, del fondo, teniendo en cuenta lo que viene sucediendo en esta primera parte del año y también teniendo en cuenta las declaraciones del presidente del Banco Central a las que nos referimos la semana pasada, diciendo, ¿no?, que las tasas de interés se van a mantener en estos niveles, se van a mantener elevadas hasta que la inflación baje a los niveles que la entidad pretende, ¿no?, que el Banco Central pretende. Bueno, Ale, el Fondo Monetario siempre tiende a ser optimista cuando hace proyecciones de largo plazo, ¿no? Y después lo que hacen son revisiones sobre esas proyecciones un poco más largas. El número más certero es esta caída de 1% que está pronosticando para este año y que tiene mucho que ver con los ajustes que se vienen dando en la economía argentina, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo del salario, las subas de tarifas, bueno, la devaluación es un impacto en precios y también, por supuesto, el aumento de la pobreza como consecuencia de todo este paquete de ajustes que vino después de las elecciones. El 2,8% para el año que viene puede sonar optimista, pero bueno, lo cierto es que tras el arreglo con los fondos buitres, que justamente hubo muy buenas noticias en el día de hoy, y la llegada o la posible llegada de inversiones, la idea del gobierno... A mí igual en particular me suena optimista el de -1%. El de -1. Bueno, recordemos que partimos de un +2 del año pasado, según las cifras oficiales, y que siempre hay un poco de arrastre estadístico, ¿no? Partimos de valores positivos. Sí, es muy bajo el del cuarto trimestre del año pasado. Por eso, que se va a ver recién en el cuarto trimestre de este año, ¿no? Pero bueno, te decía, es importante ver cómo van a ser las llegadas de inversiones, si es que efectivamente se van a materializar el ingreso no solamente de dólares por endeudamiento, que es lo que se va a dar en los próximos días, cuando la Argentina termine de emitir ese paquete de deuda, y si bien van a entrar también dólares genuinos para inversiones, y si va a repuntar un poco el sector externo. Gran parte del futuro de la Argentina para el año que viene va a depender de eso, de qué es lo que va a pasar con China, qué es lo que va a pasar con Brasil, los principales socios comerciales de la Argentina que hoy están atravesando por serios problemas. Bueno, vamos a seguir hablando de qué puede suceder con la economía argentina en este año y en el que viene a lo largo del programa. Pero ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de seguros para el hogar. Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de este producto y cuáles son las compañías más convenientes para contratarlo. Actualizamos la información respecto de esta suma que en comparación con lo que uno gasta, ¿sí?, en impuestos y en todo lo que implica la casa, es muy importante a la hora de tener una cobertura si uno tiene un problema en su hogar. Y un problema chico como un problema grande. Y ahí es cuando hablamos del llamado infraseguro y la necesidad, porque yo ahora les voy a pasar los números, les vamos a dar un ejemplo, pero la necesidad, atención, y en este contexto inflacionario especialmente, de estar bien asegurado, de que su casa esté asegurada en el valor correcto. Y si usted ya tiene este seguro, bueno, consultar si están los números en el lugar que tienen que estar para uno recibir, cuando tiene el problema, la suma de dinero que le sirve para recuperar su casa, ¿sí?
Vamos directamente a un ejemplo, como les decíamos, y en este caso vamos a ir al de un departamento de unos 90 metros cuadrados en Capital Federal con 1.700.000 pesos incendio edificio, 150.000 incendio contenido, 100.000 responsabilidad civil, 20.000 robo contenido general y 20.000 electrodomésticos, ¿sí? Bueno, arrancamos. La más barata de las que consultamos, QBI, en 3.97 por mes, ¿sí? Este es un costo mensual en pesos desde ya. San Cristóbal 405, Allianz 416, Provincia 420, Federación Patronal 433. Un poquito más arriba estamos con la segunda en 456, Meridional 460, Mercantil Andina 475, 478 RSA y Zurich 485 pesos. También consultamos además, ¿sí?, de estos riesgos la posibilidad de dar una cobertura a un smartphone, ¿sí?, que eso se hace como una adicional, como una cobertura que se suma a la que uno ya tiene para el hogar. Y de estas 10 compañías, QBI, Allianz y Mercantil Andina nos respondieron que sí tienen esa opción y se eleva entre alrededor de unos 100 pesos más o menos para también asegurar su iPhone, que está en su casa pero también está en la calle. Importantísima información para asegurar su hogar, sí, y como siempre consultar a más de una compañía. Acá algunos ejemplos. Muy bien, perfecto. Información entonces muy completa para que asegures tu departamento. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Como siempre hacemos, vamos a comenzar a nivel local, donde ha sido una muy buena semana, impulsada obviamente con la noticia de hoy, que nos acerca mucho al final del default, ¿no, Miguel? Así es, Alejandro, les comento, el día de hoy es importantísimo porque la Cámara de Apelaciones en Estados Unidos, que estaba llevando el caso de Argentina, dio luz verde para que nuestro país emita deuda y con ese efectivo pueda efectivamente, valga la redundancia, hacer el pago. Obstáculo legal, ¿no?, que se presentaba para la Argentina para que se cierre este capítulo, ¿no?, tan prolongado en la historia económica argentina. Fíjate que, de hecho, hace 15 años que Argentina está en default. El gobierno planea emitir probablemente en un solo tramo 15.000 millones de dólares y se habla de que esa emisión pueda ser el día viernes o el día lunes. El día viernes es el 15 de abril, así que en este triple 15, bueno, al que le interese hacer apuestas... O por lo menos que no se emita el 15% de tasa. No. Se habla... Se ha hecho, ¿no?, en algún momento. Se habla de que... al menos las expectativas de Argentina serían emitir en niveles de 7,5. De hecho, hoy la curva, que está reaccionando muy bien a las noticias, o sea, los papeles argentinos rinden desde 5 1/4 el más cortito, que es el Bonar 17, hasta un 7,5 el Bonar 24. Argentina espera emitir en ese nivel. Lo más probable es que por el monto y por los plazos donde va a buscar Argentina llegar al mercado, que son 5, 10 y 30 años, la tasa esté más cerca del 8 que del 7,5. No fue igual la única noticia favorable, ¿no?, que tuvo un efecto favorable en el mercado argentino, ¿no? Mira, esta semana el mercado internacional está dando muy buenas noticias y básicamente se están alineando los planetas porque hubo buenas noticias de China mostrando que la actividad está un poco más robusta de lo que venía hasta ahora. Hubo buenas noticias de Europa también, donde se ve que el estímulo de los bancos centrales está llegando a buen puerto. El petróleo está de vuelta en 42, en la zona de 42, y eso le da una manito al Merval por la participación que tiene Petrobras e YPF dentro del índice. Y la soja, ¿no?, también ha tenido y la una soja buena rebotó 9% desde los mínimos. Así que realmente, bueno, por no mencionar que también Brasil no muestra señales de mejora estructural, pero sí se acerca un juicio político a Dilma y eso ha apreciado se recuperó el real. Exactamente. Algo importante, ¿no?, para los exportadores argentinos y para aquellos productores locales que compiten contra importaciones de Brasil. Definitivamente, ¿no? Así que realmente esta semana ha sido excelente para los mercados. Muy bien, perfecto. Cerramos entonces con esta información, este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a responder a tus consultas como hacemos siempre. Vamos a responder sobre la situación de una entidad bancaria, el caso del Banco Patagonia, la pregunta de Constanza.
Para Constanza, entonces, un banco de capitales brasileños aquí en la Argentina. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 7.682 millones de pesos, depósitos por 41.651 millones y resultados positivos en el último ejercicio, 2.406 millones de pesos. Muy buenos indicadores de solvencia y también de liquidez. Cara sonriente para el Banco Patagonia. Muy bien, cambiamos de tema y con las fuertes subas de tarifas que se anunciaron a comienzos de abril, la inflación se está alejando de la meta establecida por el gobierno para este 2016 del 25%. Algunos funcionarios, como comentamos la semana pasada, ya han reconocido que este objetivo tendrá que ser revisado a mitad de año. Bueno, a partir de esto, Maite Peñoniori conversó con el público sobre este preocupante problema. Café Financiero conversó con los consumidores para saber si les preocupa este error de cálculo y si creen que el gobierno va a cumplir con su promesa de bajar la inflación en el próximo semestre. Sí, por supuesto, sí, mucho me preocupa, porque las cosas desde noviembre del año pasado hasta ahora han aumentado. Sí, me preocupa porque yo soy jubilado y nosotros recibimos un 15 y, viste, ya se va mucho. Ya prácticamente como que lo van licuando, el sueldo de un jubilado lo van a licuar poco a poco. Lo que más me preocupa es que subió todo junto, como que percibo que hay un aumento de todas las cosas al mismo tiempo. ¿Esperabas que esto ocurra? No, no tanto. Se tenía que, sí, obviamente, inflación teníamos y se tenía que reflejar la realidad, pero no un porcentaje tan alto. Sí, no, o sea, fue un blanqueo de la inflación de los últimos años y es como parar un tren, tener que esperar que se detenga de a poco y la inflación yo creo que es lo mismo. ¿No le parece que quizás si no pudo en este tiempo hacerlo? Y bueno, pero hay que confiar, yo pienso que va a tomar medidas para llegar a eso. Es de esperar, como ha prometido el gobierno, que la inflación baje en el segundo semestre con un dólar más tranquilo y también sin subas de tarifas en el horizonte. Lo que me preocupa, como dije la semana pasada, es el énfasis excesivo que se le está dando a la tasa de interés como la única herramienta para reducir la inflación, ya que esto puede terminar, ¿no?, provocando problemas peores, ¿no?, que el que se intenta resolver, como por ejemplo profundizar la recesión en la que nos encontramos, ¿no? Sí, Ali, recordemos que gran parte de la inflación que hay es un poco inercia de años anteriores, en torno al 30%, probablemente suba este año al 35%, pero la inflación más alta ya sería realmente muy peligroso, ¿no? Sí, lo preocupante es que, bueno, muchas negociaciones salariales no se cerraron, se anunció hace pocas horas un paro de bancarios, hay muchos gremios que todavía no cerraron, se están atrasando los aumentos de sueldo y eso, por supuesto, repercute sobre el poder adquisitivo de la gente. Y advertimos aquí, no fue oportuna la suba de tarifas que se anunció a comienzo de abril, teniendo en cuenta justamente el curso de las negociaciones salariales, ¿no?, que están por delante y que obviamente los sindicalistas van a tener presentes estas subas de tarifas al momento de sentarse a negociar, ¿no?, los aumentos de salarios. Bueno, vamos a cerrar rápidamente el repaso de lo sucedido internacionalmente con las noticias que han venido, Miguel, de China. Claro, Alejandro. Recuerdo que, les recuerdo a ustedes, China es la segunda economía del mundo, entonces primero para tener en cuenta eso como medida de magnitud, y segundo la importancia que tiene en el mercado de materias primas. Ahora bien, China lo que está haciendo es migrando su modelo de crecimiento desde la exportación al consumo interno. Y hubo algunas señales de reactivación en ese sentido. Por primera vez en 9 meses hay indicadores positivos y eso ha sido muy bien recibido en los mercados. Es uno de los factores que comentábamos antes y que ayudó al Merval. Muy bien, perfecto. Bueno, cerramos este bloque, como hacemos siempre, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para María Luján, que nos consultó sobre provincia. Estos son los indicadores y arranca con un activo de 4.177 millones de pesos, pasivo 3.558 millones, patrimonio 619 millones de pesos, resultado positivo 108 millones, primas 2.286 millones e informa 9.482
juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, sí, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos el bloque. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Luis Espert. Bueno, ya estamos aquí, llegó la presencia del economista José Luis Espert para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias Buenas por noches. venir, Por favor, placer. Bueno, y hablábamos en el primer bloque de que el Fondo Monetario Internacional presentó sus pronósticos para la Argentina, para este año y para el que viene, con una caída del nivel de actividad del 1% para el 2016 y un crecimiento, una recuperación de la economía del 2,8% para el año que viene. ¿Coincidís con estos pronósticos o te parecen optimistas, como discutíamos con Santiago en el primer bloque? Mira, la caída de 1% de este año me parece que está dentro de lo posible, o mejor dicho, de los escenarios más probables. Yo diría, recuperarte este año no te vas a recuperar, en el año quiero decir, ¿no? En el promedio de los 12 meses. Ya, sí. Yo creo que caída vamos a tener y 1% es un número razonable, te diría. Ahora, la recuperación del año que viene, bueno, la verdad que lo felicito al fondo por tener la bola de cristal. A mí no me da la cabeza todavía para pronosticar el 2017, porque falta mucho todavía, falta mucho. Hay que ver, por ejemplo, qué impacto tiene la inflación que vamos a tener durante el mes de abril, si dispara o no paritarias, si la dispara es una cosa, si no la dispara es otra. Cuidado que las lluvias están afectando muchísimo la cosecha, particularmente de soja, en todo el país. La merma con respecto a lo que se esperaba es importante, ergo Argentina va a tener menos dólares de lo que se pensaba inicialmente. Así que me parece que todavía falta bastante para pensar el 2017. Con el 2016 yo te diría, en cuanto a la caída de la actividad, la comparto. No comparto la proyección de inflación que ha puesto el fondo, ¿no? El fondo ha puesto una inflación muy parecida a la del gobierno, de 25%, el límite superior, ¿no? Yo creo que ese número va a estar claramente sobrepasado. Bueno, la inflación va a estar bien arriba de 25%, por lo menos 10 puntos arriba, te diría. Hablábamos justamente en el bloque anterior de esto, ¿no? Que con las subas de tarifas que hubo a comienzos de abril, ese objetivo de inflación va quedando cada vez más lejos. Sí, yo creo que el gobierno haya cometido un error político severo a mandarlo a Macri a hablar de la inflación y de cómo se iba a derrumbar la inflación en el segundo semestre. La verdad que el gobierno debería haberse manejado con otro timing. Dejar la baja de la inflación para el 2017, cuando se bajara el déficit fiscal algo más, si es que se lo baja, hasta ahora no está bajando nada, salvo por el no pago, y este año, un año donde se blanquea un poco el problema de precios relativos heredado del kirchnerismo, decir, bueno, vamos a tener una inflación más alta que 2015 incluso, ¿no? Pues se lo ve también al presidente del Banco Central, así como muy enfocado en luchar la inflación a toda costa, ¿no? De hecho, dijo la semana pasada, que va a mantener estos niveles de tasas de interés que parecen excesivos y parecen muy dañinos para la actividad productiva, en estos niveles hasta que la inflación baje hacia los objetivos que la entidad se fijó, ¿no? A ver, yo cuando digo que no comparto la obsesión del gobierno por bajar drásticamente la inflación en el segundo semestre, no lo digo tanto porque la tasa de interés sea muy, muy alta. Sí, es alta la tasa de interés, sí, pero pensemos, 38%. La inflación puede estar 33, 34, 35 o 37% durante este año. En términos reales, en el año, la tasa de interés esta de hoy no parece ser muy alta. Pero en el segundo semestre, si se mantiene... si se mantiene. Estamos hablando de la tasa de inflación de hoy. Sí. En la comparación interanual hoy, con la inflación interanual que tenés de 32, 33%, está bien, 5 puntos positiva en términos reales. Es un cambio grande con respecto a las tasas negativas que veníamos teniendo hasta fin de 2015. Yo diría, ahí es el primer argumento a favor de que tenés una tasa de interés alta. 5 puntos en términos reales. Para Argentina yo te diría 5 puntos en términos reales, no me parece una tasa altísima. Y comparado con la tasa de inflación anualizada que tenés hoy estás con inflaciones anualizadas del 60%. O sea, si le vas a la 12, digo, la inflación de 4 que tenemos, ¿no? Así que yo no creo que estemos frente a una tasa de interés altísima, altísima, altísima. Lo que creo que ha pegado mucho en la actividad económica que está cayendo en esta primera parte del año es la caída de salarios reales que ha habido y el cambio de precios relativos también que ha habido
que castiga en el corto plazo muy duramente sectores que son muy intensivos en mano de obra, como construcción y comercio, ¿no? José Luis, bueno, se están sumando voces críticas en el gobierno justamente porque le están dando demasiada importancia a algunos números, a algunas acciones como arreglar con los fondos buitres, pero poco a la cuestión social. Lanzaron hace muy pocos días unos nuevos créditos hipotecarios. ¿Te parece que va a ayudar a la gente a acceder a la vivienda? Sí, a ver, yo ahí te voy a contar lo que la gente que ha ido a los bancos dice y lo que los bancos dicen a puertas cerradas a veces, ¿no? Después que se van los funcionarios. Que, insisto, me voy a transformar en correo más que opinar sobre esto. Tengo mi opinión, pero me parece que lo importante en estas cosas es lo que dice la gente, ¿no? Le tienen miedo a que esto termine en un caso como la 1050, eso es lo que te dice la gente. Y la gente recuerda que ya hubo una oportunidad de una UBI acá, que cuando Argentina en los 90 tuvo decretos en dólares hipotecarios a mansalva, ¿no? ¿Las personas recuerdan la experiencia de la circular 1050? Sí, la recuerdan, ¿eh? Y si no se cuenta de padres a hijos. Y no personas viejas como yo, ¿no? Gente joven que tienes padre cuyo algún pariente... Tiene una salvaguarda, entonces, ¿no? Hay algún, no te diría temor, pero sí cuidado, te diría. Este esquema igual incorpora una cláusula de protección, ¿no? Sí. Hacia el tomador de crédito, Sí. justamente que tiene que ver, ¿no? Con si la inflación se va un 10% por encima de la variación de los salarios, el banco está obligado, ¿no? A refinanciar el crédito, ¿no? Sí. Así que te diría, me parece una medida razonable. La veo la gente cauta. Una tasa de inflación tan alta asusta a cualquiera. Asusta de afuera, asusta de adentro. Y obviamente una persona que se va a endeudar con cláusulas de ajuste por inflación, obviamente tiene miedo. El tema del día, José Luis, además de los fondos buitres, fue la declaración de Cristina en tribunales. ¿Hay mala praxis en economía? ¿Se puede juzgar a alguien por haber creído que el dólar o por vender contratos de dólar futuro, por haber creído que no iba a haber una gran devaluación? Bueno, a ver, mala praxis hay en Argentina. Bueno, la pucha, hay mala praxis, ¿no? Este es un país que viene experimentando una decadencia ya casi centenaria, por no decir más larga incluso. Pero bueno, en los últimos 40 años hemos tenido crisis homéricas como el Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación, el 2001. Así que mala praxis hay, pero creo que podemos dar clases de mala praxis económica nosotros. Ahora, ¿es judicializable la mala praxis económica? Yo no te lo puedo contestar a eso, obviamente, porque no soy abogado. Me parece que, por lo que he escuchado y leído, la biblioteca está un poco dividida. Hay gente que dice que no y hay gente que dice que sí. Pero no por la mala praxis en sí, sino porque la mala praxis puede configurar delitos económicos o malversación de fondos públicos o defraudación hacia el Estado, aunque esas defraudaciones o malversación de fondos públicos no sea dolosa. Bueno, solamente con que sea culposa. Hay gente que piensa que la mala praxis económica, al generar defraudaciones al Estado, ahora voy a dar algún ejemplo, puede generar o abrir la avenida para culpar, penar y encarcelar a gente que haya cometido mala praxis económica. Por ejemplo, sin duda que la venta de dólar futuro terminó siendo ruinosa para el Banco Central. Hay un quebranto del Banco Central, ¿no? Hay millones de pesos, ¿qué te parece? Bueno, o sea, es un flor de quebranto. Sí. Claro, Banoli dice, bueno, yo los vendí para que no devaluara el Banco Central de quien sea. Está bien, pero un juez puede decir, bueno, el quebranto está. ¿Quién lo generó el quebranto? Esa es otra discusión. ¿Lo generó Banoli por vender a precios absurdos o Sturzenegger, que fue el que devaluó? Ahora, el quebranto está. Y alguien debería, de mi punto de vista, pagar por ese quebranto, porque es un quebranto que tuvo alto costo social, porque la devaluación que hubo, la recesión que tenemos hoy y el quebranto central genera costos. Y creo que esos costos deberían ser penados. Bueno, para ir cerrando, Sí. también voy a ir a una cita de esta semana, en este caso el presidente Mauricio Macri, que dijo, ¿no?, que en estos meses hubo empresarios que ante el primer síntoma de libertad aprovecharon, ¿no?, para subir los precios en forma descarada. ¿Coincidís con esta lectura, con esta declaración del presidente? No, me parece una declaración estúpida directamente, ridícula. Los países que más libertad tienen no tienen más inflación. Argentina tiene inflación por culpa de la emisión de Banoli, porque ha devaluado, porque ha aumentado tarifas. Si alguno aprovecha para subir un precio, sí, pero que eso provoque inflación es ridículo.
Muy bien, bueno, muchas gracias, Placer, José Luis, por placer. haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de José Luis Espert sobre la situación de la economía, las perspectivas que esta presenta para este año y para el que viene, y desde ya los importantes desafíos que se deben enfrentar para lograr que la economía vuelva al sendero de crecimiento en los próximos años. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.